pero sí estaba. Es que nos faltó. Es que no, la licenciada. Perdón, es que. Doctora. Pero había un representante del PP. Sí, es que. ¿Dónde sea? Muy buenos días a todas y a todos. Permítanme en principio agradecer a quienes nos acompañan en la mesa. Santiago Krill Miranda, candidato número 1 de la lista por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional. Irma Cues Arquiz, por el Partido Revolucionario Institucional. Katia de Artigues Boregar, por el Partido de la Revolución Democrática, Luis Alejandro Bustos Olivares, por el Partido Verde Ecologista de México, Estela Damián Peralta, por Movimiento Ciudadano, Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre, por Nueva Alianza, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, de Morena, José Andrés Millán Arroyo, por el Partido Encuentro Social, e Ismael Figueroa Flores, candidato independiente. Quiero agradecer también, si me lo permiten, al presidente del Partido Verde Ecologista de México que nos acompaña, a la presidenta de Nueva Alianza también que nos acompaña, pero no omitir a ninguno de los presidentes de partidos políticos o presidentas. Bueno, también está la Damián, pero ella es candidata y ya la saludamos. Y tenemos también las representaciones de los partidos políticos de Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza, en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchas gracias por su asistencia. También agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan, al personal del Instituto Electoral del Distrito Federal y en general a todos los asistentes. Voto Informado, como ustedes saben, es una plataforma por Internet que se encuentra disponible para todo aquel que la quiera utilizar. Se han ya aplicado 491 cuestionarios a las y a los candidatos, que eso equivale casi al 90% de las listas de los partidos políticos y las candidaturas independientes. Es un esfuerzo valiosísimo, muy grande, que permite a la ciudadanía conocer las posturas de las y los candidatos y tener información cualitativamente importante respecto a la oferta política de los partidos políticos. Este es un esfuerzo que hemos llevado a cabo el Instituto Electoral del Distrito Federal junto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El evento que estamos por iniciar podrá seguir
podrá ser seguido a través de la página del Instituto Electoral del Distrito Federal. Ahí podrán consultar, ingresar a la liga a través de la cual se estará transmitiendo, y estaremos transmitiendo también por YouTube y por Periscope. A continuación, cederé el uso de la palabra a Felipe de la O, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha incorporado, permítanme anunciar, Adolfo Oribe Bellinger, del Partido del Trabajo. Gracias por su presencia. Cedo entonces el uso de la palabra a Felipe de la O, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hablará del proyecto Voto Informado. Posteriormente explicaré el formato de este evento y después daremos inicio al mismo. Por favor, Felipe. Gracias, consejero. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, su universidad, quisiera decir 3 veces la palabra más importante que cualquier universitario pueda decir. Gracias a todos los asistentes por participar en la iniciativa de construcción de cultura ciudadana de su universidad, de la UNAM. Queremos pedirles la generosidad de su tiempo para que se informen en este proceso electoral y visiten nuestro portal. Quiero darles las gracias 3 veces. Gracias a todos los candidatos y candidatas que han participado respondiendo a las respuestas de nuestro cuestionario. En el caso de la Ciudad de México tenemos más de 495 de 561 candidatos. De los candidatos y candidatas que nos acompañan hoy, casi todos han tenido la generosidad en algún momento de su vida de ser profesores. Entonces, 8 es casi 9, ¿no? En la UNAM nos gusta intentar el 10, entonces seguimos encuestando hasta la próxima semana, no está mal. Es la primera vez que en un proceso electoral tenemos esta posibilidad de no solo andar encuestando ciudadanos, sino también candidatos, con la idea de dar información útil, oportuna, relevante, con absoluta imparcialidad. En la UNAM creemos que la universidad, sobre todo la pública, tiene que ser absolutamente apartidista, pero hay un compromiso social que queremos responder desde el aula y decirles, en aras de la transparencia, que ni un solo de los profesores de tiempo completo o de tiempo parcial está generando algún ingreso adicional por este proyecto, ni los chicos que nos dan la generosidad de su tiempo. Tenemos algunos de servicio social, pero es transparente en el servicio. Segundo, gracias a quienes nos están siguiendo los programas de televisión que estamos transmitiendo a través del SPR a las 8 de la noche y además están disponibles en su portal. Pero sobre todo, gracias, y esta es quizá la palabra más importante en verdad, gracias a todos por estar aquí. Estamos transmitiendo en nuestros canales de redes sociales. En el pasado debate de foros de candidatos jóvenes asistieron o tuvimos un impacto de más de 10,000 en redes sociales y queremos apostarle a las nuevas tecnologías, pero sobre todo a la prudencia, a la inteligencia y al debate propositivo de todos nuestros candidatos y candidatas, en el caso de la ciudad. De igual forma, en el portal nacional votoinformado.unam.mx tenemos más del 60% de los candidatos a gobernador o candidatas de gobernador que han respondido a nuestro portal. Las preguntas no son fáciles, agradezco a todos los candidatos que han respondido y sobre todo y muy particularmente agradezco al Instituto Electoral del Distrito Federal por habernos prestado las instalaciones el día de hoy y auspiciar en un foro universitario el debate de ideas, el debate propositivo, pero sobre todo la oportunidad de brindar información a nuestros compatriotas. Finalmente, insistirles y rogarles muy atentamente que visiten el portal de la Ciudad de México. Las respuestas de los candidatos están ahí, votoinformadocdmx.unam.mx, y decirles finalmente, los chicos de la UNAM se organizaron de forma libre, voluntaria y espontánea, aceptaron el reto del INE y del IEDF de ser observadores electorales. Están armando el conjunto de observadores electorales más grande, más numeroso de cualquier universidad pública, y el día de la elección vamos a estar transmitiendo en redes sociales de forma frecuente
Ninguno de ellos está recibiendo ningún apoyo adicional, hay que ser honestos, pero buscamos darles una información totalmente transparente. Muchísimas gracias, gracias por apoyar a la universidad, su universidad, gracias y enhorabuena. Gracias, consejero. Gracias, Felipe. A continuación voy a explicar cuál será el formato de este evento. En principio, realizaremos un sorteo para determinar el orden de participación de las y los candidatos, por lo que se depositará en una urna transparente y en presencia de todos ustedes el nombre de cada uno de los partidos políticos doblado. Después se dará vueltas a una urna y el orden que vaya saliendo será el orden de intervención y será colocados los logotipos de los partidos en aquella pizarra que ven ahí frente a ustedes. Posteriormente iniciaremos 5 bloques. En el primer bloque se realizarán 2 rondas de preguntas y cada uno de ustedes tendrá 1 minuto para contestar la primera y 2 minutos para contestar la segunda. Aquí enfrente de nosotros tenemos un reloj en donde se hará el conteo del tiempo y en cuanto concluya el tiempo deberá concluir también la intervención y el micrófono quedará desconectado. En el segundo bloque emitiré 10 enunciados de temas coyunturales de la Ciudad de México y ustedes podrán contestar con las paletas que tienen frente a ustedes. Una dice sí, otra dice no y la otra simboliza la abstención. Tendrán que levantar la paleta cada uno conforme yo vaya haciendo las preguntas y para que den cuenta a los medios de comunicación y los asistentes de este evento de cuál es su postura respecto a estas preguntas. En el tercer bloque de las redes sociales de voto informado se han tomado tres preguntas y cada uno de ustedes tendrá 1 minuto para contestarlas siguiendo el mismo orden que fueron sorteados. En el cuarto bloque tendrán 1 minuto y medio para decirle a la gente por qué los ciudadanos deberían votar por su candidatura el próximo 5 de junio. Esto es el formato del evento y en esto consistirá. Entonces, pido por favor que nos presenten la urna junto a las tarjetas de los partidos políticos. Como pueden ver, se encuentra vacía. Entonces, por favor, pueden mostrar los nombres. Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Partido Encuentro Social y la candidatura independiente. Entonces, por favor, iniciemos el sorteo. Las tarjetas se irán sacando una por una y eso determinará el orden. Iniciará el Partido Acción Nacional. En segundo lugar, el Partido Verde Ecologista de México. En tercer lugar, el Partido de la Revolución Democrática.
cuarto lugar, Nueva Alianza. Quinto lugar, Encuentro Social. Siguiente, Partido del Trabajo. Movimiento Ciudadano, número 7. El candidato independiente en el 8. El Partido Revolucionario Institucional en el 9. Y Morena en el número 10. Entonces, si les parece bien, daremos inicio a la primera pregunta. Pido que el reloj se ponga en 1 minuto. Y pregunto al candidato del Partido Acción Nacional cuál es el principal problema de la Ciudad de México y qué propone para solucionarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al IEDF y a mi alma mater, la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El principal problema que vive nuestra ciudad es la toma de las malas decisiones. Malas decisiones, malas políticas públicas, decisiones equivocadas, decisiones autoritarias, decisiones contaminadas de corrupción, decisiones a destiempo, decisiones que se toman y se ejecutan parcialmente. Una constitución, en buena medida, es un acuerdo en la toma de decisiones. ¿Quién las toma? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Y eso es en buena medida lo que vamos a tener que decidir en la Asamblea Constituyente. ¿Cómo se toman esas decisiones? Yo quiero proponer 5 principios. Ha concluido su tiempo, candidato. Muchas gracias. A continuación, el candidato del Partido Verde Ecologista de México. Por 1 minuto. Muchas gracias. Las dificultades del momento podrían hacernos creer que el principal problema de nuestra ciudad son las marchas, el transporte, la contaminación, pero debemos mirar más lejos. El principal problema del sistema es el sistema de gobierno, que mira al corto plazo, con generalizada falta de ética política, que destina parte importante del gasto público a la coyuntura electoral y a la estructura clientelar, para garantizar su permanencia en el poder, en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los objetivos de largo plazo necesarios para la ciudad. ¿Cómo resolverlo? De 2 formas. Una, ampliando y fortaleciendo los derechos fundamentales, justicia, libertad, participación política e igualdad, y otorgando al ciudadano una tutela judicial efectiva. 2, que la Constitución obligue al gobierno a cumplir programas de largo plazo de 25 a 30 años, diseñados por opiniones expertas y participación ciudadana. Ha concluido su tiempo, candidato. Muchas gracias. A continuación, la candidata del Partido de la Revolución Democrática. Hola, gracias por la invitación. El principal problema es que no estamos construyendo una ciudad para todos, una sociedad para todos. En esta mesa habemos 10 personas y ninguna de ellas tiene una discapacidad. No estamos acostumbrados ni a verlos, no tenemos intérprete en lengua de señas mexicana tampoco en este evento. Seguimos creando sociedades divididas, los partidos políticos, las personas con preferencias sexuales distintas al heterosexual, las personas con discapacidad. Yo estoy aquí porque soy mamá de Alan, un niño que entrena en Pumitas, que va a una escuela regular y que tiene síndrome de Down. Y porque creo que debe tener todos los derechos. Formo parte de la sociedad civil organizada que trabaja con y para personas con discapacidad. Solemos pensar que son ellos, pero todos vamos hacia la discapacidad, entonces nos veremos en el espejo. Si no creamos una sociedad para todos, nos estaremos excluyendo a nosotros mismos. Hay que crear una sociedad para todos en la nueva Constitución de la Ciudad de México, nos conviene. Ha concluido su tiempo, candidata. Es el turno de la candidata del Partido Nueva Alianza. En realidad es un sistema de problemas que están integrados por vasos. Detengan el reloj, por favor. ¿Podemos probar el audio, candidato? Sí, en realidad es un sistema de problemas
No es un solo problema. Bien, entonces retomemos El audio, por ejemplo. el tiempo. Y el audio. ¿Ya? Ah, no está. Ya está. Regresen el reloj, por favor, a 55 segundos. El reloj a 55 segundos, por favor. Es un minuto. Cabina. Ah, perfecto. Bien. En realidad es un sistema de problemas que están integrados por vasos comunicantes. Esos vasos comunicantes son la corrupción, la incapacidad técnica, el clientelismo, el corporativismo, la improvisación, el populismo y la demagogia. Es un problema también de obsolescencia institucional, instituciones que están caducas y que no corresponden a los desafíos de la ciudad. Y también está la falta de visión o de proyecto. Una ciudad que se desenvuelve realmente en el vacío, que es una ciudad que flota en la inercia, una ciudad que no tiene una visión de largo plazo para sí misma. Todo esto, más la destrucción de instituciones técnicas en la ciudad, nos ha puesto a la deriva. Una ciudad que flota, pues, en esta situación de indefinición y que necesita profundamente y de manera urgente una reforma institucional para cambiar este sistema de gobernanza perverso que se ha construido a lo largo de los últimos 20 años y tiene que terminar. Gracias, candidato. Es el turno ahora del candidato del partido Encuentro Social. Bueno, pues nosotros como partido vemos el principal problema en la ciudad, la corrupción. Ese problema que todos los días sale en todos los medios de comunicación, en todos los diarios, y todo lo empezamos a ver como si fuera normal. Por eso nosotros queremos que el Contralor General de la ciudad se vuelva en un fiscal anticorrupción, que sea electo realmente por los ciudadanos, que no sea nombrado por el jefe de gobierno de la ciudad y sobre todo que él pueda controlar, tenga también fiscales anticorrupción en las distintas alcaldías y dependencias de gobierno de la Ciudad de México. Creemos que este problema ya la gente le empieza a ver normal y hay que ponerle un alto. Hay que empezar a prevenirla desde raíz, no hay que estar dejándola que pase y que pase, porque vemos que muchos funcionarios caen en corrupción y no pasa nada, y eso ya la gente está hasta la madre. Gracias, candidato. Es el turno ahora del candidato, de la candidata, de Movimiento Ciudadano. Creo que me saltó, perdóneme, presidente Abad, pero después de Encuentro Social, en el sorteo salió el Partido del Trabajo. Es cierto, le pido una disculpa, es cierto. Perdón también a la candidata de Movimiento Ciudadano, corresponde el turno al candidato del Partido del Trabajo. En primer lugar, no hay democracia. Democracia quiere decir poder del pueblo y la representación implica el delegar, el que el pueblo delegue su poder en los representantes. Son los políticos, son los partidos los que están desvirtuando el camino de la Ciudad de México. Nosotros creemos que se necesita mayor participación ciudadana. Siendo diputado local, promoví la ley de participación ciudadana que violan los partidos, los jefes delegacionales y el jefe de gobierno al convertir en clientelas a las planillas que se lanzan para ser comités ciudadanos de las 1,815 colonias del Distrito Federal. Lo que proponemos es que los jefes delegacionales, los partidos y el jefe de gobierno respeten la ley de participación ciudadana y permitan que sean los ciudadanos los que elijan libremente sus comités, que participen en el presupuesto participativo y en la planeación participativa. Ha concluido su tiempo, candidato. Es turno de la candidata de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Principal problema, por supuesto, la corrupción y la impunidad. ¿Qué observamos? Observamos la corrupción en el problema del medio ambiente. Ahí tenemos el ejercicio de los verificentros, en el desvío de los recursos públicos, en malos servicios públicos, en obras irregulares, en enriquecimiento ilícito. Y por supuesto que esto genera malos gobiernos y un divorcio con la sociedad. ¿Qué pensamos? Pensamos que la Constitución es una gran oportunidad para la creación de la Ley de Servidores Públicos para la Ciudad de México. La Contraloría no debe depender del Ejecutivo y, por supuesto, castigo ejemplar a las personas que sean corruptas y que tengan denuncias, sobre todo viniendo de la sociedad civil, de la ciudadanía. Esas son de las cosas que nosotros consideramos puede conciliar esta gran diferencia y este gran divorcio entre la política y la gente y el ciudadano. Gracias, candidata. Es turno del candidato independiente.
Buen día. El primer problema que tiene la ciudad es la inseguridad. ¿Qué proponemos nosotros? De cero tolerancia. Lo que tenemos que hacer es que toda la gente que imparte nuestra seguridad, policías, los custodios, la gente de ministerios públicos, tenemos que elevar su nivel de vida. Tienen que ser mejor pagados, los policías mejor descansados. ¿Qué quiero decir? Cada vez que nosotros nos levantamos y salimos a trabajar, nos transportamos en el metro, nos transportamos en nuestros vehículos, estamos con el miedo de que nos asalten, que nos pase algo, que nuestros hijos estén bien en las escuelas, en la prepa. Necesitamos tener una ciudad segura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ayudando a la gente que nos da esa seguridad, ayudando a toda esta gente que trabaja día a día. Tenemos que hacerlo y sobre todo, desde el jefe de gobierno hasta cualquier ciudadano, cero tolerancia, cumpliendo la ley, cero tolerancia. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Coincido en el tema de la inseguridad como el principal problema de esta nuestra Ciudad de México. Creo que es menester que haya mayor vigilancia policíaca en las terminales y en los entronques del servicio público de transporte, que se iluminen no solo las avenidas, sino las calles, las callecitas y los callejones, y que haya botones de pánico conectados directamente al servicio de patrullas. Muchas gracias. Gracias, candidata. Es el turno ahora de la candidata de Morena. El principal problema de esta ciudad y de este país son las mentiras representadas por todos estos partidos sentados en la mesa. Son las mentiras de los candidatos que nos están engañando y que están sosteniendo un Estado de tres cabezas, un Estado excesivo, represivo, un Estado mínimo neoliberal y que abdica de sus obligaciones económicas y un Estado simulador, que no respeta los derechos, que se da reglas que no es capaz de sostener. Nosotros vamos a apoyar a la sociedad, estamos con los maestros en lucha, estamos con los estudiantes que defienden las universidades y las instituciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional y estamos con la enseñanza del único hombre limpio en la política nacional, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, le decimos a la ciudadanía que confíe en este partido nuevo y el únicamente ciudadano, el movimiento de Morena. Muchísimas gracias. Gracias, candidata. Pido, por favor, al auditorio que nos conduzcamos con respeto. Orden en la sala. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las tres principales propuestas que usted tiene para ser incluidas en la Constitución Política de la Ciudad de México? Dispondrán de 2 minutos cada uno para contestar. En primer lugar, en el mismo orden, el candidato del Partido Acción Nacional. La primera, para combatir la corrupción. Una transparencia total en todas las instancias de gobierno, una rendición de cuentas total en todas las decisiones, acciones y gasto público gubernamental de los poderes y órganos descentralizados, y además todo esto con un fiscal anticorrupción nombrado por un Consejo Ciudadano y que se lance esto a consulta pública. Mi segunda propuesta es la revocación del mandato, no solamente para el jefe de gobierno, sino también para los futuros alcaldes, y que esto que se haga en las elecciones intermedias, en el caso de los alcaldes, que se haga a la mitad de su mandato y además con voto de carácter electrónico, y esto también lo voy a proponer en lo que van a ser las elecciones generales. Mi segunda propuesta es que se pueda tomar por parte de los ciudadanos las grandes decisiones, involucrarse en la toma de las grandes decisiones. Esto es a través de los instrumentos de democracia directa, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, pero no solamente en las grandes decisiones de la ciudad, sino también en aquellas que afectan el entorno más directo del ciudadano, a nivel de las alcaldías. E igualmente que estos instrumentos de democracia semidirecta se le permitan al habitante de la ciudad ejercerlos y a través del voto electrónico. Yo creo que tenemos ya que entrar de lleno a la modernidad, utilizar
todas las nuevas tecnologías de la comunicación, si podemos hacer una transferencia en dinero, si podemos tener la seguridad de hacerla, ¿por qué no utilizar ya votaciones de carácter electrónico para todas las decisiones que tengamos? Gracias, candidato. Es turno del candidato del Partido Verde Ecologista de México. El aporte decisivo de la primera Constitución del siglo XXI de nuestra República para una ciudad moderna no puede limitarse a la división clásica entre la parte dogmática y orgánica de la Constitución, sino que debe de contener, uno, una serie de derechos propiamente ciudadanos relativos a aspectos específicos de los servicios públicos que no se encuentran entre los derechos fundamentales, pero que son decisivos para hacer realidad la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, dando poder a los ciudadanos mediante un recurso judicial ágil que proteja esos derechos, que cuente con resoluciones que se tomarán sin necesidad de que intervenga el gobierno ante el solo pedido del gobernado, sin demora, que serán competencia y obligación del nuevo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dos, en cuanto a la gestión de los órganos públicos, vamos a proponer la obligación de tener planes de largo plazo de 25 o 30 años a partir de opiniones expertas y audiencias públicas que establezcan objetivos y plazos definidos, presupuestos mínimos y gastos máximos aplicables a materias como sustentabilidad del medio ambiente, movilidad y transporte, desarrollo urbano, entre otros, así como la eliminación de factores que retroalimentan la corrupción, como la sobreregulación y la creación de estructuras burocráticas innecesarias. Además, la obligación de transparencia y rendición de cuentas periódicas con sanciones para los funcionarios que incumplan. Y tres, incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la contribución del gasto público mediante la distribución del impuesto en porcentajes para la ciudad, la alcaldía y la colonia, de manera que tanto los ciudadanos responsables como los gobiernos eficientes tengan en sus circunscripciones los beneficios directos del cumplimiento del pago de los impuestos reflejado en servicios de mayor. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo. Es turno de la candidata del Partido de la Revolución Democrática. 3 propuestas. Primero, el principio y la obligación de la accesibilidad. Vivimos una ciudad con las peores banquetas, por ellas no puede pasar una silla de ruedas, ni un niño, una mamá con un niño con carriola. Seguimos comprando transporte no pensado para todos, diseñando páginas de internet que los ciegos no pueden visitar y leer, porque sí pueden. Si nos quejamos del hoy no circula y la falta de transporte público, esto es algo que sufren mucho más las personas con discapacidad, que la mayoría son pobres, porque la discapacidad crea pobreza y la pobreza discapacidad. Si no garantizamos que puedan salir de sus casas y sigan encerrados, no podemos hacer que accedan a sus demás derechos. 2, el diseño universal en todas las políticas públicas. Esto significa pensar en todos, realmente en todos, en todas las decisiones de todos los gobiernos de la ciudad. ¿Qué pasa cuando suena la alerta sísmica en la noche y uno es sordo y está dormido? O cuando hay una emergencia de salud como el H1N1 y no se informa a la población sorda con un spot en lengua de señas mexicana. ¿Qué pasa cuando quieren levantar una denuncia ante el MP en su lengua materna, que es la lengua de señas? La tercera es educación y trabajo inclusivo. Los niños con discapacidad deben crecer en el mismo salón con los niños con y sin discapacidad juntos. Si aprenden y juegan juntos, lo peor que nos puede pasar es que se quieran y que aprendan a vivir en sociedad y a trabajar juntos. La educación inclusiva es un modelo por el que tenemos que apostar y no seguir creando guetos como lo hacemos en pleno siglo XXI, porque encerramos a los niños en círculos, unos niños con discapacidad allá, unos niños con discapacidad acá, necesitamos verlos a todos. Y con eso vamos a lograr en un futuro, porque la Constitución es un proyecto de futuro, garantizar el trabajo para las personas con discapacidad en otras generaciones, y hay que hacer más esfuerzos también desde ahorita, porque se puede con sus capacidades. Gracias, candidata. Es turno del candidato de Nueva Alianza. Primero, es una reforma institucional que implique la reconstrucción y construcción de entidades técnicas en temas esenciales de la ciudad, en agua, en transporte y en medio ambiente.
También la constitución de empresas públicas transparentes, con gobernanza también transparente, gobierno corporativo, con consejos de administración, con programas a largo plazo en materia de agua, en materia de transporte, en materia de espacio público, en materia de zona de conservación ecológica. También es fundamental un gobierno central fuerte que le dé coherencia metropolitana a la Ciudad de México. Es fundamental evitar la fractura y la balcanización de la ciudad en alcaldías que pueden ser presas fáciles de la corrupción y del clientelismo. Las alcaldías deben de mantener facultades de intendencia y algunas de allegarse recursos propios a través de servicios complementarios para la ciudadanía. El gobierno central debe mantener las facultades esenciales de gobernanza metropolitana en materia de desarrollo urbano, de transporte, de infraestructura, de seguridad y de otros temas. También la ciudad requiere de un proyecto económico, de prosperidad. Sin prosperidad no se puede combatir la pobreza, y la prosperidad implica estar seguros de cuál es la vía económica de desarrollo de la ciudad. El turismo, las tecnologías de información, los servicios financieros, la educación y la salud deben de ser los ejes de desarrollo de nuestra ciudad. El equilibrio fiscal, esta ciudad ha sido puesta en un camino de despeñadero fiscal que la hace inviable fiscalmente a largo plazo. La Constitución debe establecer reglas de equilibrio fiscal para la ciudad. En el combate a la corrupción, fundamental un sistema anticorrupción con participación ciudadana y desde luego sustentabilidad. Una ciudad como esta requiere un programa de sustentabilidad hídrica, de sustentabilidad territorial, de sustentabilidad en materia de calidad del aire, de energía y de cambio climático. Desde luego, principios para servicios públicos de calidad, que es lo que demanda la sociedad para una buena calidad de vida en el futuro. Gracias, candidato. Es turno ahora del candidato del Partido Encuentro Social. Bueno, son muy puntuales nuestras propuestas. Una es el Contralor General se convierta en un fiscal anticorrupción, que sea electo y que no sea nombrado por el jefe de gobierno. Nos suena ridículo que el Contralor General de la ciudad le tenga que rendir cuentas ahora al jefe de gobierno. Dos, que el jefe de la policía sea electo y que responda a los intereses de los ciudadanos y no a los del jefe de gobierno en turno. Además, si la ciudadanía pueda removerlo de su cargo y, ¿por qué no?, si lo hace bien, que se pueda reelegir. 3. Crear un instituto autónomo a quien sea el encargado de evaluar y asignar los programas sociales, que esté controlado por un consejo ciudadano y que nunca más los programas sociales deben ser utilizados con fines electorales como lo que está sucediendo actualmente. Gracias. Gracias, candidato. Es turno del candidato del Partido del Trabajo. En primer lugar, la Constitución de la República, en el artículo 3, dice que la democracia no debe ser solamente un régimen jurídico, que tiene que ser un sistema de vida que mejore el nivel económico, social y cultural de toda la población. Este proyecto, que lleva ya casi 100 años, no se ha cumplido. Queremos cumplirlo en la Ciudad de México mediante el empoderamiento ciudadano. Queremos que los ciudadanos sean los que efectivamente permitan que este proyecto de todos los mexicanos se lleve a cabo. No puede ser que exista la pobreza en esta ciudad junto con el hombre más rico del mundo. En segundo lugar, la pobreza, como lo dijeron ya varios de mis compañeros, solamente se resuelve con desarrollo económico. Hicimos como diputados federales una ley para desarrollar el mercado interno. México y la Ciudad de México no pueden basarse exclusivamente en las exportaciones y en el mercado externo. Tenemos que desarrollar el mercado doméstico y México, la Ciudad de México puede, junto con la cantidad de universidades que tiene, preparar a los jóvenes para que estén capaces para desarrollar los sectores modernos de la electrónica, de la información y la tecnología. Y en último lugar, nos preocupa enormemente la situación del agua potable. Hay cientos de miles de ciudadanos, de niños, de viejos en Iztapalapa que no tienen agua potable abriendo una llave. Necesitamos darles agua potable. Hace 3 años promoví, siendo diputado local, la ley del agua y fueron diputados de un partido llamado de izquierda que bloquearon esa ley. Y en último lugar, la movilidad. No entiendo por qué el transporte público no puede usar los segundos pisos. ¿Por qué solamente los ricos que tenemos automóvil? Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo. Es turno ahora de la candidata de Movimiento Ciudadano.
Muchas gracias. Estamos convencidos de que la Constitución marca un parteaguas, no va a quedar igual la Ciudad de México ni los derechos de los que aquí vivimos. Por eso, Movimiento Ciudadano, y tomando en consideración las estadísticas que hoy tenemos, está proponiendo transporte público sustentable. Las cifras hoy nos dicen que el 29% de los viajes diarios en la zona metropolitana del Valle de la Ciudad de México se realizan en vehículos, el 60% en transporte público de baja capacidad, microbús, autobús, suburbano, y solo un 8% se transporta en sistema de transporte colectivo metrobús. Aquí proponemos un servicio de transporte público sustentable en materia de medio ambiente, mecanismos de inversión, financiamiento en la infraestructura que fortalezca el transporte público de alta capacidad y, por supuesto, promover las políticas públicas que desestimulen el uso de los automotores privados y la gradual sustitución del transporte público de baja capacidad. La primera pregunta me permitió transmitir el combate a la corrupción. Enseguida señalaré que también estamos interesados en el Internet libre y gratuito. ¿Por qué? Hoy también las estadísticas nos dicen que el 61% de la población en esta ciudad tiene acceso al Internet, pero es un Internet que cuesta. Hemos estado preguntando, el paquete más económico está en 380 pesos. La gente se conecta al día 6 horas con 11 minutos y tiene hoy acceso al Internet en su casa, en su escuela o en su trabajo. Por eso pedimos Internet libre y gratuito. Y también señalar que nosotros vamos a aprobar todas aquellas figuras de democracia participativa que empoderen al ciudadano, que le devuelvan la fuerza y la capacidad para mandar a descansar a aquel gobierno que no está dando buenos resultados. Por eso lo pedimos a la mitad del mandato. Y hay un reclamo social fuerte acerca de que quede estrictamente prohibido que el agua no se privatice en esta ciudad. Gracias, candidata. Es turno del candidato independiente. Bueno, uno de los problemas que tenemos y nuestro principal objetivo es en esta Asamblea Constituyente es aumentar el salario. No es posible que con 75 pesos, que es el salario mínimo, pueda sobrevivir una familia. Vemos el metro y casi es el 10%, es un ida y vuelta de este salario, 200, 300 pesos. Pongámonos en el zapato del trabajador y van a ver cómo esto no alcanza. Es importantísimo este tiempo coyuntural porque no se trata de elegir unos diputados, se trata de hacer la Constitución del Estado 32. ¿Qué significa el Estado 32? Esta entidad, que antes era el Distrito Federal, aporta mucho más dinero que cualquier Estado de la República a la Federación y solamente nos regresan 7 centavos de cada peso para que lo destine los administradores de esta ciudad. Pues hoy con el Estado 32 podemos hacer exactamente lo contrario. De cada peso que se recaude, solamente regresemos 7 u 8 centavos al gobierno federal y toda esta riqueza debe implementarse en esta ciudad. Que el Estado 32 sea la ciudad que mejor se pague, que la mejor que se vive, que todo mundo quiera vivir en el Estado 32 o todo mundo quiera trabajar en el Estado 32. Es importantísimo este tiempo. Para que hubiera otra Constitución tendría que haber una revolución. De ese tamaño es el compromiso que tenemos. Y recuerden, nuestro objetivo es aumentar la calidad de vida. La Ciudad de México es tan grande y tan diversa que tenemos todos los sectores. Pues es la idea, apoyar a los empresarios para que haya trabajo, apoyar al trabajador para que esté contento. Esa es la idea, aumentar los salarios, aumentar la posibilidad de la gente que nos da seguridad para que esté pensando en otra cosa y no esté pensando en cuánto dejó en su casa en el gasto. Es la gran mayoría. Esa es la invitación que nosotros hacemos y vamos a trabajar para cumplir el objetivo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es turno de la candidata del Partido Revolucionario Institucional. El primer punto es que hay que declarar con carácter definitorio el número de habitantes que debe tener cada demarcación territorial. El segundo, la Ciudad de México ya perdió su vocación industrial. Somos fundamentalmente de comercio y servicios. Por tanto, tenemos que fomentarlos, alentarlos y protegerlos. La Ciudad de México tiene un nombre nacional e internacional y todos debemos inscribirnos en este propósito. El tercer punto es que la equidad de género es parte ya del Poder Legislativo, avanza en el Poder Ejecutivo y debe transitar hacia el Poder Judicial. Actualmente, los originarios del Distrito Federal tienen preferencia para los cargos. Creemos que en igualdad de condiciones, la mujer
es la que debe ser nominada para ese cargo. Gracias. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata de Morena. A ver, ¿le pueden detener por favor el reloj y regresarlo a 2 minutos y probemos el audio? Probemos el audio, por favor, candidata. Gracias. Bien. La Constitución entonces, es un fenómeno, la Constitución es un fenómeno político, en primer lugar. No solamente jurídico, no puede quedarse en papel mojado, no son reglas, no son normas, no son ni siquiera nada más las estructuras orgánicas políticas. Es un fenómeno político que refleja efectivamente eso. ¿Quién va a ser el factor decisivo de poder? Y Morena ofrece que el factor decisivo de poder sea el pueblo, no estos partidos políticos que ya han estado en el poder, sino la gente que está del lado del pueblo. Las risas que generó el nombre del presidente de nuestro partido, y que no repetiré porque les da mucha comicidad a ustedes, espero que se reflejen al nombrar el nombre de Miguel Ángel Mancera. El 64% de los habitantes de esta ciudad lo rechaza. El 69% de los automovilistas de esta ciudad lo rechaza. El 81% de los líderes de opinión y con cultura política de opinión pública lo rechaza. Aquí los partidos políticos sentados en esta mesa están disputándose el segundo lugar. La gente está de nuestro lado, está del lado de Morena, no por ser un partido, sino por defender principios de izquierda, principios de avanzada y por defender las cuestiones que los representan a ellos. Nosotros vamos a proponer una escala móvil de salarios. En esta ciudad, con Morena, ya no vamos a tener que estar limosneando nuestro salario. Nuestro salario automáticamente va a estar por arriba de la inflación con una escala móvil de salarios. Constitucionalizar el combate a la corrupción a través del poder ciudadano. Tenemos propuestas técnicas de avanzada y, aunque les duela, estamos en el primer lugar y se va a refrendar el 5 de junio, en donde Morena va a tener la posición primaria en esta ciudad de izquierda y de avanzada. Muchas gracias. Gracias, candidata. Con esto concluimos el primer bloque que correspondió a las preguntas directas. Les pido, por favor, para iniciar el segundo bloque, que se llama posicionamiento rápido, ubiquen las paletas que están frente a ustedes. Como les decía, una dice sí, otra dice no y otra es para abstenerse. Daré lectura a 10 preguntas. No, la idea es que utilicen la paleta porque será simultáneo. Ya sé, pero si no estamos excluyendo a la población ciega que está viendo este debate, tenemos que decirlo, porque si no ellos están fuera también, no solo los sordos, sino los ciegos. Tomaremos entonces las medidas, candidata, para después poderlo comunicar por redes sociales. Ahorita no podemos modificar el formato del evento. Entonces, les pido que utilicen la paleta, porque de todas maneras, si todos hablaran a la vez, tampoco serviría para comunicarnos. Entonces, vamos a utilizar el formato y luego, a través de redes sociales, garantizaremos que podamos conocer la respuesta que haya dado cada una de las candidatos y candidatos. Voy a comenzar. Número 1, legalización del consumo recreativo de la marihuana. Número 2, adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo. Número 3, revocación de mandato por voto ciudadano a la mitad de la gestión. Número 4, hacer pública la declaración fiscal, patrimonial y de intereses de los servidores públicos. Número 5, garantizar la equidad de género en los puestos públicos. Número 6, regular las manifestaciones públicas. Número 7, garantizar el acceso a habitantes de pueblos, barrios y comunidades indígenas a la legislatura.
Número 8, otorgar autonomía presupuestal a las futuras alcaldías. 9, implementar el voto electrónico. 10, crear un ente autónomo que sustituya a la Contraloría General de la Ciudad, cuyo titular sea nombrado por la legislatura. Bien, con esto concluimos nuestro segundo bloque y procederemos ahora a tomar las preguntas que se han hecho a través del portal de voto informado. Estas fueron seleccionadas previamente al evento por personal, por el equipo de voto informado. Entonces voy a tomar 3 al azar de las que me fueron dadas y procederé a cuestionarles en el mismo orden en que quedaron las intervenciones. Entonces, la primera pregunta será: ¿cuál es el beneficio que le va a aportar tu perfil y experiencia profesional a la Constitución de la Ciudad de México? Para responder tenemos 1 minuto y iniciamos con el candidato del Partido Acción Nacional. Desde hace más de 2 décadas he intervenido en las distintas reformas y cambios sociales y políticos de la ciudad y del país. Me ha tocado participar en los primeros ejercicios ciudadanos como activista social, como observador, como promotor de la democracia, particularmente aquí en la Ciudad de México, en el plebiscito ciudadano del 21 de marzo de 1993. Y en todos estos, pues, he podido lograr avances importantes en materia de derechos humanos, en materia de derechos políticos, en materia de derechos sociales, y estoy seguro que esta experiencia, conjuntamente con mi formación de abogado y en cuestiones de carácter constitucional, van a poder sumar a los esfuerzos del resto de quienes participen en la asamblea. Gracias, candidato. Es turno del candidato del Partido Verde Ecologista de México. Estoy preparado para este ejercicio. Desde el punto de vista académico y profesional, como especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Civil y en Derechos Humanos, puedo aportar experiencia y conocimiento. Soy profesor de educación primaria, lo mismo que abogado, doctor, terminados los estudios de doctorado en libertades informativas. Pero además he trabajado también como ebanista, como carpintero en una obra. Conozco el espectro social de nuestro país, desde los deciles más bajos hasta los más altos. Conozco la visión de la sociedad desde estos aspectos. Puedo ser facilitador para la convivencia entre las diferentes visiones que tienen los diferentes partidos. Quiero a México, quiero aportar, quiero servir. Tengo una deuda con mi país. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata del Partido de la Revolución Democrática. Desde hace 22 años soy periodista y estoy acostumbrada a escuchar todas las voces y explicar las posiciones de personas con las que incluso podría no estar de acuerdo. Eso es algo que como herramienta puedo llevar a la Asamblea Constituyente. Los partidos políticos, yo soy candidata externa por el PRD, sí están acostumbrados a hablarnos en un lenguaje que no entendemos los ciudadanos. Yo puedo ayudar a traducir. Soy una ciudadana que está comprometida porque lo vivo en la casa, porque tengo un hijo con discapacidad, con la causa que abandero y que creo que es importante para construir una sociedad para todos, no solo para ellos, los que tienen una discapacidad, para todos los que tendremos una discapacidad en el futuro. No es una causa que me inventé, es una causa que vivo todos los días y que estoy en contacto con organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, pues porque soy la única de esta mesa que presentó su 3 de 3 y no tiene absolutamente nada que ocultar. Gracias, candidata. Es turno
del candidato del partido Nueva Alianza. Por mi preparación técnica como ingeniero, como economista, por mi experiencia como funcionario público, fui presidente del Instituto Nacional de Ecología, por mi experiencia en la ciudad, tuve a mi cargo la elaboración del Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica, que a principios de los 90 ha sido el único programa exitoso para reducir los niveles de contaminación. He sido empresario, he sido director de una empresa multinacional en México dedicada a combatir el cambio climático. Soy maestro, he sido maestro en universidades, escribo, soy investigador, soy analista y sobre todo amo profundamente a mi ciudad. He vivido todo el tiempo aquí, salvo el periodo que estudié en el extranjero, y tengo la capacidad, el compromiso para servir a mi ciudad y rescatarla de las garras del populismo y de la demagogia que le han destruido en los últimos 20 años. Estoy dispuesto a cambiar esta ciudad en un sentido de progreso, de prosperidad y de sustentabilidad, y sé cómo hacerlo, tengo la preparación. Gracias, candidato. Es el turno del candidato del Partido Encuentro Social. Pues mi perfil, guionista, padre de familia, soy un ciudadano más corriente que común, y lo que puedo aportar es que amo esta ciudad, vivo en ella, y cada día me duelen los problemas que están agudizando. Cada vez veo una polarización de los sectores, y nosotros lo que proponemos es un encuentro. Me gusta ser mediador, tengo experiencia en el servicio público, me gusta hacer políticas para niños, soy amante de los niños y quiero que esta ciudad tenga una denominación, que sea una ciudad amiga de todos los niños, que sea amigable para ellos. Y es todo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es turno del candidato del Partido del Trabajo. Fui luchador social durante 20 años, viví con la gente, conozco sus sentimientos, conozco sus necesidades, conozco sus expectativas. Quiero ser instrumento de los ciudadanos para que sean los ciudadanos sujeto de la historia de la Ciudad de México y no seamos los políticos y los partidos los que dicten el curso de la ciudad. En segundo lugar, porque como legislador local legislé la Ley de Participación Ciudadana, la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, que desgraciadamente no se cumple, si no la Ciudad de México se desarrollaría económicamente bastante bien. Y tercer lugar, porque efectivamente soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, fui profesor de tiempo completo en la universidad, tengo 2 doctorados en Economía y en Ciencias Políticas y creo, sobre todo, sirviendo a los ciudadanos, que puedo contribuir para la Constitución. Gracias, candidato. Es turno de la candidata de Movimiento Ciudadano. La estridencia política de los opositodo y los aprueba todo no nos sirve en esta ciudad. Sirve escuchar y atender la necesidad de la gente. Soy una mujer convencida de trabajar con, para y por la gente. Provengo de la cultura del esfuerzo. Siempre he tenido la puerta abierta para la gente y no he tenido en mi carrera profesional y política y en mi vida pública ningún escándalo de corrupción. Por eso me parece que tengo la capacidad y los elementos para poder dar la batalla por aquellos que hoy quieren tener voz y hoy quieren tener un empoderamiento. El empoderamiento que más necesita la Ciudad de México es el que vive en cada una de las delegaciones, es el campesino, es el núcleo ejidal, es el pueblo y barrio, son los consejos vecinales, son todas las mujeres y hombres que en esta ciudad quieren ver reflejado en su Constitución la ciudad que quiere. Gracias, candidata. Corresponde ahora el turno al candidato independiente. Bueno, yo nací en esta ciudad, crecí en esta ciudad, mi esposa, mis hijos, mi madre están en esta ciudad. He sido taxista, he sido microbusero, he sido comerciante desde los 12 años. Hoy soy bombero, llevo 21 años de bombero, sé trabajar con herramientas o sin herramientas, arriesgo la vida junto con mis compañeros por alguien que no conocemos o simplemente por sus bienes. Ese es el compromiso que voy a hacer con ustedes, trabajar, mirarlos de frente y buscar lo que realmente para nosotros o para Ismael es importante y es la familia. No importa que sea la esposa, los hijos, los amigos que también se vuelven familia, la diferente pluralidad que hay en esta ciudad, pero eso es lo que quiero que ustedes se lleven de mí, el compromiso que tenemos de hacer los objetivos.
Yo tengo y puedo dar la cara y camino de frente porque sé cumplir la palabra, que es lo más valioso que tenemos los hombres. Gracias, candidato. Corresponde el turno a la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Tengo más de 30 años, bueno, tuve más de 30 años de servicio público. Me desempeñé en los 3 poderes federales. Como legisladora, también supe buscar acuerdos. Como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando veía problemas de legalidad y de constitucionalidad, también fui felicitada por mi trabajo. Creo que soy cumplida, confiable, creativa, y creo que el elogio en boca propia es vituperio. Muchas gracias. Gracias, candidata. Corresponde el turno a la candidata de Morena. Soy doctora en Ciencia Política por la Universidad de California, licenciada en Economía por la UNAM, licenciada en Sociología por la UAM. Soy una mujer de izquierda, me he formado en universidades públicas y estoy comprometida con mi país, con mi nación. Nací en Acapulco, Guerrero. Pero sobre todo soy alguien que tiene claro que no es un asunto de personalidades, no somos nosotros los que estamos en juego. Soy parte, con mucho orgullo, de la mejor planilla que ofrece este nuevo partido a la ciudad. Es la única planilla que tiene entre sus integrantes a representantes de los pueblos originarios, de los barrios originarios, a representantes del arte, de la cultura, de la academia, del verdadero empresariado y no los oligarcas. Entonces es un asunto de equipo y por eso refrendaremos nuestro compromiso con la Ciudad de México. No es un asunto de figuras ni de candidatos en lo individual, eso es parte de esta lucha política y no personalista, como esta pregunta lo implica. Gracias, candidata. La segunda pregunta que nos envían a través del portal es, por favor, ¿pueden informarnos de las propuestas respecto de la parte orgánica para la Constitución de la Ciudad de México? Por un minuto, el candidato del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. La parte orgánica tiene que ver con la organización y la funcionalidad de nuestra ciudad. Requerimos de 3 poderes con equilibrios: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En el Legislativo, una propuesta de reducción a 50 asambleístas diputados. En el Poder Ejecutivo, revocación del mandato. En el Poder Judicial, un consejo de la Judicatura que dé transparencia, y a lo largo y a lo ancho de todas las instancias de gobierno, consejos ciudadanos, consejos vigilantes que puedan garantizar transparencia, que puedan garantizar rendición de cuentas, que puedan garantizar cero tolerancia a la corrupción y sobre todo que puedan abatir los niveles de impunidad. Consejos de derechos humanos, de transparencia, dirigidos. Gracias, candidato. Es turno del candidato del Partido Verde Ecologista de México. El artículo 122, su reforma de la Constitución, así como los artículos transitorios de esta reforma política, dejaron con muchísima claridad cuáles son las tareas de esta Asamblea Constituyente respecto de las nuevas circunscripciones territoriales, la propia legislatura que debe conformarse con menos diputados, la conformación independiente de los jueces y magistrados del Poder Judicial. Pero principalmente el problema transversal que atraviesa la administración pública es la corrupción, la sobreregulación. Ahí es donde tenemos que poner foco en la parte orgánica de la Constitución, a vigilar que no haya una administración pública pesada e ineficiente, como en el caso de educación, que dentro de la OCDE somos el país con mayor gasto de administración pública y peor desempeño educativo. Gracias, candidato. Es turno de la candidata del Partido Revolucionario, de la Revolución Democrática, disculpen. La parte orgánica es todo un reto y es una oportunidad maravillosa la que brinda la Constitución de diseñar incluso nuevas instituciones. Yo creo que hay que apostar por entes autónomos que estén muy cerca de la ciudadanía y que además garanticen la plena participación de todos.
En este debate hemos hablado de incorporar a las mujeres y a los pueblos y barrios originarios, pero no a las personas con discapacidad, que son el 15% de la población. De cada 20 familias, tres tienen personas con discapacidad. Entonces, todos los poderes, las alcaldías, los entes autónomos deben contemplar gobiernos para todos, que deben incluir a las personas con discapacidad que están ya y las personas con discapacidad que estaremos en un futuro, porque todos tendremos una discapacidad en los últimos años de nuestras vidas. Gracias, candidata. Es turno del candidato del Partido Nueva Alianza. Como ya lo comenté, la distribución de facultades entre la Administración Central, las alcaldías y la Asamblea debe garantizar la gobernanza integrada y coherente a nivel metropolitano de la Ciudad de México. No podemos admitir su fragmentación y su disfuncionalidad de un organismo urbano que es único, que está totalmente integrado. La revocación del mandato debe verse con cuidado para evitar la politiquería permanente que impide el ejercicio de un gobierno eficiente en la Ciudad de México. Debe haber independencia total de la Contraloría y de la Auditoría Superior en la Ciudad de México. El servicio público debe ser de calidad, con concursos de oposición, un servicio profesional que evite la clientelización y la corporativización de los puestos de la administración pública. Y en materia fiscal es fundamental acabar con el populismo y la demagogia y hacer que todo subsidio en la ciudad tenga una fuente propia de financiamiento para evitar el despeñadero y la quiebra fiscal de la Ciudad de México. Gracias, candidato. Es turno del candidato del Partido Encuentro Social. Bueno, como ya se había mencionado, nosotros vamos porque el jefe de la policía sea electo en urnas, donde realmente le responda a los intereses de los ciudadanos y que ellos puedan revocarlo a la mitad de su mandato o poderlo reelegir al término de él si ha hecho bien su trabajo. También propondremos que se cree un instituto autónomo que sea el encargado de evaluar y autorizar los programas sociales de la Ciudad de México y que sea vigilado por un Consejo Ciudadano. También queremos cambiar la figura del Contralor General que ya existe en la Ciudad de México por un fiscal, que se convierta en un fiscal anticorrupción, que no sea nombrado por el jefe de gobierno, sino que también sea electo por los ciudadanos y que él tenga representación en todas las alcaldías y en todos los órganos de gobierno del Distrito Federal. Gracias, candidato. Es turno del candidato del Partido del Trabajo. Los tres poderes son un invento de los británicos en el siglo XVII y de los estadounidenses en el siglo XVIII. No veo por qué no los mexicanos podemos agregar un poder adicional, un poder popular institucional. Solamente los ciudadanos participando institucionalmente pueden combatir realmente la corrupción. La corrupción es de los políticos, la corrupción es de los ricos, la corrupción no es del pueblo. ¿Y por qué un poder popular institucional? Porque las revoluciones en México, la independencia, la reforma y la revolución mexicana fueron hechos por el pueblo, no fueron hechos por unos cuantos. Necesitamos hacer que el pueblo pueda tener institucionalmente su representación para combatir la corrupción, para hacer que se cumpla la Constitución y se cumpla la ley, para hacer que efectivamente podamos tener un plan a 20 años plazo y que efectivamente ese plan a 20 años plazo sea con la participación de los ciudadanos y bajo la vigilancia de los ciudadanos con matrices. Gracias, candidato. Es turno… ¿Perdón? No me quito un segundo. Cada vez no se lo quité, candidato, desde luego que no se lo quité. Es turno de la candidata de Movimiento Ciudadano. Gracias. Movimiento Ciudadano observa esta como una fecha histórica porque pensamos que podemos tener una constitución de avanzada. Ya transmití cuáles son nuestras búsquedas para que queden de manifiesto en esta constitución de la ciudad. Ya platicamos del transporte sustentable, del internet gratuito y también, por supuesto, del empoderamiento del ciudadano a través de las figuras de democracia participativa. También tenemos la mira puesta en todo lo que corresponde al fortalecimiento en materia de rendición de cuentas. La fiscalización, la transparencia tiene que ser un brazo articulador que esté perfectamente armónico con relación al combate a la corrupción y, por supuesto, a la impunidad. Y pensamos que no podemos dar un paso atrás en los derechos que ya se han ganado en esta ciudad. No podríamos permitirnos ir hacia atrás en la interrupción legal del embarazo, no podríamos permitirnos ir un paso atrás en los derechos sociales que ya tienen ganado hoy los adultos mayores y los jóvenes de prepa. Gracias, candidata. Es turno del candidato independiente.
La ley no es perfecta, es perfectible, pero nada nos va a servir tener la mejor constitución, una constitución de avanzada, si las instituciones no cambia la gente que las encarna. Nosotros vemos que las instituciones no es el problema es quién está ejerciendo el poder. El poder viene del mandato y el presidente de la República es el primer mandatario, pero no es el que nos manda, es el que primero tiene que obedecer un poder que se le da de gestión. Ese es el sentido que tenemos que ver. Ahora con las redes sociales, con todos los mecanismos que tiene, y dicen que es una ciudad de jóvenes, es también de adultos mayores, es de mucha gente, tenemos la herramienta. Tenemos que nuestros gobernadores y nuestros asambleístas tenerlos cerca, saber quiénes son nuestros vecinos, que cualquier problema lo podemos solucionar. De eso se trata y de eso se hizo la República desde Roma, que tuviéramos la verdadera representación. Gracias. Gracias, candidato. Es turno de la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. El artículo 122 constitucional, publicado este año, crea la figura de las alcaldías. Las alcaldías es una figura nueva que debemos cuidar, porque por primera vez se va a elegir a un alcalde con concejales, y los concejales tienen la obligación de entregar oportunamente información para integrar el presupuesto, de supervisar y vigilar su ejercicio, pero lo más importante es controlar el gasto público. De modo que esta función debemos cuidarla, y quiero informar a ustedes que voté ciertamente en contra de que las alcaldías tuvieran su autonomía presupuestal, porque esta corresponde a un documento único que se llama presupuesto, y no puede haber un contralor de fuera. Los contralores son de adentro, de afuera se llaman auditores, fiscales, como ustedes quieran, pero el contralor es exclusivamente de la institución. Gracias, candidata. Es turno de la candidata de Morena. Gracias. Vamos a priorizar el interés público sobre todos los intereses particulares. Las autoridades van a defender los bienes públicos, van a priorizar y auspiciar los bienes comunes, comunitarios, se va a redistribuir la riqueza con equidad y sobre todo con progresividad. Los beneficios fiscales y las cargas fiscales van a redistribuirse progresivamente. Estamos en contra del populismo neoliberal y a favor precisamente de la equidad y el beneficio a las grandes mayorías. Una cuestión básica es que vamos a abolir todas y cada una de las asociaciones público-privadas y en su lugar promover asociaciones público-societales, público-comunitarias. Con esa abolición de las asociaciones público-privadas se le va a caer el teatro y el negocio a Mancera, al PRD y a los partidos políticos corruptos de toda la privatización encubierta que sufre nuestra ciudad. Gracias, candidata. Daré lectura a la tercera pregunta que nos plantean desde los portales de Internet. Bueno, desde el portal de Internet. ¿Qué propone cada uno de los candidatos y las candidatas, agregaría, para la regulación del uso de suelo en la Ciudad de México? Corresponde en primer lugar el turno al Partido Acción Nacional. En primer lugar, la regulación del uso de suelo debe tener un justo equilibrio entre los intereses de la ciudad y los propios intereses de las colonias en donde habitan los ciudadanos en la ciudad. Entonces, equilibrio. En segundo lugar, es quién decide y cómo decide el uso de suelo. Yo lo que planteo es que en cualquier caso, un cambio de uso de suelo requiere la participación de quienes van a ser afectados. ¿Cuántas veces no hemos visto que en algún lugar unifamiliar se quiera construir un comercio, un hospital, y eso obviamente cambia totalmente el entorno? Propongo que para el cambio del uso de suelo sean los habitantes de la localidad los que participen en la toma de esa decisión. Gracias, candidato. Es turno del candidato del Partido Verde Ecologista de México. Nuestra ciudad ocupa el 0.07% del territorio nacional, pero vivimos aquí el 7.6% de la población de nuestro país. Aportamos el 16.5%
del Producto Interno Bruto del país y el empleo se da el 16% de las personas empleadas en nuestro país vivimos en esta ciudad. De ahí parte la problemática de la concentración y por ende del uso del suelo. Precisamente por eso hemos propuesto programas a 20 o 30 años, donde haya expertos que sepan de dónde partimos, hacia dónde vamos y consulta pública. Esto tiene que venir engarzado con la sustentabilidad del medio ambiente, la movilidad y la participación ciudadana en la supervisión del cumplimiento de los programas. Gracias, candidato. Corresponde el turno a la candidata del Partido de la Revolución Democrática. La regulación del uso de suelo en la Ciudad de México, lo sabemos todos, los vemos todos los días en las noticias, se presta muchísima corrupción. Hay que transparentar absolutamente todas las decisiones que se hacen, las causas. Y sí coincido en que hay que consultar a las personas que habitan en esa zona. Y hay que consultar a las personas con discapacidad que viven en esa zona. Y también establecer que sea obligatorio que todas las nuevas construcciones y todos los cambios de usos de suelo se contemplen de forma accesible para todas las personas con discapacidad. No solamente son rampas, son construcciones pensadas en absolutamente todas las personas de esta ciudad. Gracias, candidata. Es turno del candidato del Partido Nueva Alianza. En primer lugar, se requiere un proyecto y una visión de largo plazo de la ciudad, para una ciudad compacta, una ciudad densa, una ciudad diversa y sostenible. Se requiere también aceptar y reconocer que la ciudad exige adaptarse continuamente a los nuevos desafíos económicos, ambientales y demográficos de nuestra metrópolis. También es fundamental que haya una obligación de que el Programa General de Desarrollo Urbano se revise periódicamente cada 5 o cada 10 años, que se acabe la dispersión de facultades que solo genera corrupción entre la SEDUBI, la Asamblea, las delegaciones y otras secretarías de Estado. Es fundamental concentrar en un consejo técnico transparente, adherido o digamos bajo cobertura de la SEDUBI la toma de decisiones en materia de cambio de uso de suelo, desde luego con la participación social. Y es fundamental que haya un equilibrio entre los intereses de la ciudad, los intereses colectivos y los intereses vecinales. La suma de los intereses locales no equivale al interés colectivo en la ciudad. Cuidado. Ha concluido su tiempo, candidato. Es turno del candidato del Partido Encuentro Social. Bueno, pues nosotros queremos que sea, para empezar, 100% transparente. Ya se ha mencionado antes de mí que todos los días vemos escándalos del uso de cambio de suelos, que si ha sido el compadre, que si es el funcionario, etcétera. Nosotros queremos que realmente tengan el estudio de impacto ambiental, que realmente se cumpla con ello, porque realmente nada más lo hacen en papel, pero en la práctica no se está haciendo como debe de ser. También que se consulte, todo el mundo debe consultar esas decisiones, sobre todo con los vecinos, y sobre todo que también se han tomado en cuenta los usos y costumbres de los pueblos originarios, que prácticamente no se les pregunta nada y están sus derechos de por medio ahí. Gracias. Gracias, candidato. Es turno del candidato del Partido del Trabajo. No se puede inventar la ciudad cada 6 años a capricho del regente o a capricho del jefe delegacional, porque además los negocios inmobiliarios son la base fundamental de la corrupción. En segundo lugar, no se puede, por lo tanto, hacer que efectivamente nuestra ciudad vaya de un lado para otro cada 6 años. Se requiere, como ya lo dijo un compañero candidato, un plan a 20 años. Su servidor, como legislador federal, modificó el artículo 20 bis de la Ley de Planeación y los mexicanos, no nada más los chilangos, tenemos el derecho de tener un plan a 20 años para nuestro país y para la ciudad. Y se requiere, obviamente, la participación ciudadana. Y como también lo dijo un compañero candidato, no solamente de los vecinos, sino de toda la ciudad, porque la ciudad le pertenece a todos los ciudadanos y no nada más a cada uno de los vecinos. Necesitamos, por eso, un poder popular institucional. Gracias, candidato. Es turno de la candidata de Movimiento Ciudadano. Hablemos del asunto que tiene que ver con la Ley de Desarrollo Urbano, que está secuestrada por la corrupción. Ya sabemos que se compran los cambios de uso de suelo, se construyen sin ellos y conocemos muchos ejemplos de en diferentes medios de comunicación.
Nosotros consideramos que el plan de desarrollo urbano, sobre todo, tiene que bajar a la consulta popular, pero esta consulta popular debe tener un acompañamiento de diagnóstico sobre agua, drenaje, estacionamiento y seguridad. Trastocan la vida de la gente cuando llegan grandes complejos habitacionales o de otro tipo a una zona que no está preparada para recibirlo. Por supuesto que la Ciudad de México no puede vivir paralizada, pero no puede crecer en el caos y en el desorden. Debemos aspirar a crecer y construir donde la ciudad cuenta con la infraestructura para hacerlo. Gracias, candidata. Es turno del candidato independiente. Bueno, para este plan, obviamente se necesita un plan de desarrollo grande, pero no solamente que exista el plan, que si tú vives en Iztapalapa, en Tlalpan, en Xochimilco, te digan de qué se trata el plan de desarrollo que se va a hacer. Si te convence el plan que va a desarrollar tu comunidad, que va a ser un beneficio, que va a ser una escuela, que va a ser una fábrica, pues obviamente que te dejen participar y que te dejen compartir de esa modernidad a la comunidad, y solamente así se puede encontrar el perfecto equilibrio. Es cierto, en una democracia nunca va a haber el 100%, pero si el plan de desarrollo es bueno, entonces sí se puede hacer. Lo que tenemos la idea nosotros es que los gobernantes, los administradores, los delegados, que así se llamaban antes, o se van a cambiar el nombre, se bajen un poco, se bajen de su pedestal, hablen con el ciudadano, hablen con los comerciantes y vean la idea principal del mandato. Eso es lo que queremos, que compartan. Gracias, candidato. Es turno de la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Concuerdo con quienes dicen que necesitamos un plan de desarrollo para la ciudad inserto en el Plan Nacional de Desarrollo. Concuerdo también con quienes dicen que debe estar allí la participación ciudadana. Pero hay dos cosas que debemos saber. La primera es que no hay orden, no se respeta lo que se firmó, y la segunda es que los ciudadanos no siempre participan, aunque estén nombrados. De modo que todos debemos tener conciencia de qué debemos hacer en estos casos. Gracias. Gracias, candidata. Es turno, finalmente, de la candidata de Morena. Ya hemos dicho, vamos a abolir las asociaciones público-privadas y priorizar el interés público por sobre todo otro tipo de intereses. Evidentemente, la utilización del uso del suelo es de interés público y debe de dar una función social y de entrega a la ciudadanía. En ese sentido, vamos a tener una regulación muy cercana para prohibir la especulación financiera vinculada a las inmobiliarias especuladoras, vamos a regular de forma cercana y vamos a hacer que toda decisión, toda autoridad, toda decisión de la autoridad esté respaldada por una consulta vinculatoria que tome en cuenta las necesidades de la ciudadanía y que evidentemente toda comunidad esté consultada. Vamos a priorizar el derecho al hábitat, el derecho a la creación de la infraestructura que sirva a las comunidades y de forma muy importante y relevante vamos a priorizar los derechos de libre tránsito, de participación, de expresión y de manifestación. Gracias, candidata. Con esto cerramos nuestro tercer bloque y daremos inicio al cuarto y último bloque de este evento. Aquí las candidatas y los candidatos deberán responder por un plazo de 1 minuto con 30 segundos, por un lapso, perdón, a la siguiente pregunta. ¿Por qué los ciudadanos deberían votar por su candidatura el próximo 5 de junio? Permítanme avisarles que el reloj, en lugar de ir en cuenta regresiva, esta vez irá de manera ascendente porque no tenemos manera de ponerlo en 1:30, van en minutos, van enteros. Entonces, por 1 minuto 30 segundos, el candidato del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Quiero garantizar que como diputado constituyente voy a representar los intereses del ciudadano común, del habitante de la ciudad, de sus intereses más próximos, el de su seguridad de él y de sus familias, de su integridad personal, igualmente en todo lo que tiene que ver en el combate a la corrupción. Quiero en definitiva ciudadanizar la política con la nueva Constitución. He tenido la experiencia de llevar a cabo muchos cambios
y reformas, reformas políticas, reformas económicas, reformas de derechos humanos, reformas sociales, que han venido avanzando en el proceso de transición democrática, siempre insuficiente, siempre con sus limitaciones, pero el país va avanzando con sus reformas y con sus nuevas instituciones. Quiero aportar toda la experiencia que tengo como abogado, como conocedor de la Constitución General de la República, como académico, como docente universitario por muchísimos años, como legislador, igualmente como servidor público, pero sobre todo quiero aprovechar la experiencia que he tenido. Gracias, candidato. Es turno del candidato del Partido Verde Ecologista de México. La Ciudad de México es la ciudad más bonita del mundo, porque aquí vivimos, aquí vibramos. Xochimilco, Chapultepec, el ángel de la independencia, el lugar donde nacimos y donde nacieron nuestros hijos, el lugar donde viven en el 22% de la población niños, a esos que enseñé a leer y a escribir. Estamos en deuda con ellos, estamos en deuda con los jóvenes que requieren de oportunidades, que les demos el entorno donde puedan desarrollarse integralmente. Estamos en deuda con las personas que tienen diversas limitaciones, algunas físicas y algunas otras derivadas de la pobreza lacerante. 30% de la población de nuestra ciudad está en pobreza extrema o en pobreza moderada, como sea el apellido. No puede seguir existiendo esto. Estamos en deuda con los pueblos originarios. Esta es la oportunidad de converger juntos. Tiendo la mano a mis compañeros candidatos y el Partido Verde lo hace con los partidos para que aprovechemos esta oportunidad de darnos un nuevo pacto social en la ciudad, de hacer una introspección y con voluntad construir la nueva democracia de la Ciudad de México para el futuro nuestro y de nuestros hijos. A mi querida Universidad Nacional Autónoma de México, mi agradecimiento al Instituto Electoral y sobre todo el Partido Verde. Queremos lo mejor para México, queremos lo mejor para… Gracias, candidato. Corresponde el turno a la candidata del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Votar por mí es reconocer la importancia y la urgencia que la agenda de las personas con discapacidad tienen en la Ciudad de México y que ellas traen a esta mesa y a la Asamblea Constituyente. No son ellos allá, poquitos, en un círculo hasta allá. Somos todos los que tendremos una discapacidad. La discapacidad no es una tragedia, la discriminación sí lo es. La falta de oportunidades y la inaccesibilidad de esta ciudad sí es una tragedia. Es hacer una apuesta por el hoy, por las personas que ya están aquí, pero también por el mañana, por todos nosotros. Si hoy es violatorio de derechos humanos que 3 de cada 20 familias que tienen un integrante con discapacidad no puedan acceder a todos sus derechos, mañana vamos a estar hablando de nosotros mismos. Cuando ya no podamos bajar por las escaleras del metro y no podamos simplemente salir de nuestras casas porque las calles son intransitables, cuando no podamos ver nuestro programa de televisión favorito porque no tiene subtítulos o acceder a las redes porque seguimos creando páginas web inaccesibles. Soy una candidata externa que lo vive todos los días con su familia, que está acostumbrada a trabajar con organizaciones de y para personas con discapacidad. Los ciudadanos necesitamos involucrarnos, por eso estoy aquí. Lamento mucho la exclusión que se hizo de las personas sordas y ciegas en este debate. Les llamo a no partidizar la lucha por las personas con discapacidad y también a que ellos exijan más sus derechos. Gracias. Gracias a usted, candidata. Es turno del candidato del Partido Nueva Alianza. Votar por Nueva Alianza es votar por una ciudad de prosperidad, por una ciudad sostenible, por una ciudad competitiva y por una ciudad que asegure una buena calidad de vida a sus habitantes para el siglo XXI. Votar por Nueva Alianza implica rescatar el espacio público de su entrega a mafias adosadas al poder que han privatizado lumpenizadamente todas nuestras plazas, parques, calles, paraderos, estaciones del metro. Votar por Nueva Alianza implica reconfigurar el transporte público en la ciudad para hacerlo formal, legal, eficiente y transparente. Votar por Nueva Alianza es evitar, sobre todo, que nuestra ciudad siga en este curso de convertirse en una pequeña Venezuela. Votar por Nueva
Nueva Alianza es asegurarnos un futuro brillante, un futuro para todos, un futuro de una ciudad que pueda competir e insertarse productivamente en la economía global para el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Es el turno del candidato del Partido Encuentro Social. Bueno, pues votar por Encuentro Social es votar por los intereses de los ciudadanos, no por los intereses de los políticos de siempre. Como bien saben, somos un partido nuevo, donde estamos personas que tenemos principios y valores, que no solo lo decimos en discurso, sino lo mostramos con hechos, y lo hemos demostrado con hechos en los diversos trabajos y funciones que hemos tenido para servicio de la sociedad. También votar por Encuentro Social es votar por el bienestar de tu familia, porque nosotros somos el partido de la familia. Creemos 100% que todo núcleo de toda la sociedad es la familia, y queremos que todas las políticas sean para fortalecerla y salir adelante. En Encuentro Social somos un partido que vino a servir y no a servirse. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es el turno del candidato del Partido del Trabajo. Votar por el Partido del Trabajo es votar por una diputación que promovió desde 2011, junto con los especialistas del Programa Universitario para Estudios de la Ciudad, un plan a corto y a largo plazo de desarrollo de la Ciudad de México. La Ley de Planeación, el artículo 20 bis, garantiza efectivamente que todos los ciudadanos mexicanos y todos los ciudadanos chilangos tengamos un plan a 20 años plazo. Y lo hemos hecho por consenso. No somos un partido sectario, buscamos los consensos y las leyes que hemos hecho, las hemos hecho por consenso. Además, somos gente que hemos vivido con la lucha social. Somos gente que efectivamente sabe cómo se vive siendo obrero, cómo se vive siendo campesino, cómo se vive siendo indígena, y queremos efectivamente que ellos sean los constituyentes. Quisiéramos y esperamos que como Constitución en México siempre sea un proyecto para el futuro, para nosotros y para nuestros hijos. Queremos ser el instrumento de los ciudadanos y que los ciudadanos con un poder popular institucional puedan verdaderamente ser los sujetos de la historia futura de la Ciudad de México, y nosotros como políticos podamos realmente ser su instrumento y no hagamos las cosas exactamente al revés. Por eso les pido que voten por el Partido del Trabajo. Gracias, candidato. Es turno de la candidata de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué los ciudadanos debieran voltear a ver a Movimiento Ciudadano? Porque somos una propuesta que busca de principio a fin que el capitalino recupere el poder soberano que le corresponde. Porque tenemos en estos momentos abierto un portal de internet constituyenteciudadano.mx en donde tú puedes enviarnos en este momento todas las propuestas que quieres que nosotros enarbolemos rumbo al constituyente, porque somos una izquierda progresista, porque buscamos el respeto a los derechos de la comunidad lésbico-gay, porque no aceptamos ningún tipo de violencia contra las mujeres, y porque estos tres derechos que hoy se encuentran pareciera en riña, la libertad de manifestación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a libre tránsito, estos tres derechos nosotros nos comprometemos a que no los legislaremos si tú no antes defines qué es para ti más importante y cuál es el que quieres que se regule por encima del otro. Nosotros somos Movimiento Ciudadano, un movimiento de jóvenes que busca involucrarlos en la política, y porque nosotros estamos convencidos que el derecho más importante, el derecho que tiene que prevalecer en esta Constitución es el derecho de la gente, el que vive aquí, en toda la ciudad y en cada una de las delegaciones que habitan y que tienen sus propios usos y costumbres. Gracias, candidata. Es turno del candidato independiente. Bueno, ¿por qué votar por Ismael? Bueno, porque Ismael no es de izquierda, Ismael no es de derecha, Ismael no es del centro o de centro, como le llaman. ¿Qué quiere decir? Que soy como ustedes, alguien que se cansó de aventar la piedra, ¿no? Y decirle siempre a los partidos, pues no, ahora vamos a subirlo, vamos a hacerlo. Están ustedes en su casa y siempre vemos y los partidos políticos se pelean, unos que ya estuvieron en un lado, otros que ya estuvieron en el otro, lo que ustedes quieran. Pues Ismael y mi familia son todos mis amigos, todos mis compañeros, a lo largo de 42 años que he tenido la oportunidad de conocer mucha gente, todo eso yo le llamo familia. Bueno, pues es la oportunidad de hacer un constituyente nuevo, de hacer un Estado 32,
Y no una ciudad de 6 años, una ciudad para 200 años. De eso se trata, que los chavos que trabajen aquí, que los jóvenes que estudien aquí, lo mismo estudien en una universidad de paga, o en una primaria. Fíjense, los niños a los 6 años puedan entablar una conversación en inglés, no importa que vengan de la privada o de la pública. Bueno, pues ese es Ismael el que se cansó de decir, bueno, y los partidos políticos, ahora nos subimos y ese es el compromiso que van a hacer. Votar por Ismael es votar por el independiente. Demostrémosle al Instituto Nacional Electoral que no va a votar el 20%, va a votar más, porque realmente eso es lo que se espera, el 20% nada más de votación. Gracias. Gracias, candidato. Es turno de la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, consejero. El Partido Revolucionario Institucional presenta experiencia en el gobierno, permanencia en la lucha electoral de 87 años y presencia en todo el territorio nacional. Nosotros, quienes militamos en ese partido, estamos siempre dispuestos a dialogar y, en este momento, ofrecer definitivamente que escucharemos todo lo que tengamos que escuchar y presentaremos también todo lo que creemos que deba presentarse para hacer la Constitución que todos los mexicanos deseamos. Muchas gracias. Gracias a usted, candidata. Es turno de la candidata de Morena. Represento a la mejor planilla que está en esta contienda, la que presenta los más altos estándares de ética pública, profesional, artística, periodística, de la diversidad cultural, sexual, ideológica inclusive. Morena ha renunciado a sus recursos que por ley le corresponden y ha fundado escuelas en esta ciudad. Morena ha renunciado a los candidatos, a los miembros cachirules de esta asamblea y no como los partidos aquí sentados que van a llevar a sus candidatos cachirules, los 40 cachirules. Nosotros no representamos a Jesús Ortega, ni a Miguel Ángel Mancera, ni al Bester Gordillo, ni al Niño Verde, ni al presidente ignorante del Partido Revolucionario Institucional, ni al procurador cansado. Nosotros representamos a la ciudadanía, nosotros representamos al pueblo, estamos con las luchas de izquierda, progresistas, de la diversidad sexual y los invitamos a respaldarnos. Nosotros representamos al único político preparen sus sonrisas porque ustedes representan una institución decrépita de este sistema que va a ser sustituido. El staff que se sonríe y que se burla de Andrés Manuel López Obrador va a ser vencido en las elecciones donde Morena se impondrá en la ciudad. Gracias, candidata. Con esto damos por concluido este evento. A nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del Instituto Electoral del Distrito Federal, del equipo de voto informado, les agradecemos a todas y a todos ustedes su presencia y estamos seguros que este evento será para bien de la ciudadanía y de la democracia en la ciudad. Muchas gracias.